En este vídeo voy a hablar sobre Luis Martín Santos. Luis Martín Rivera, que luego cambiaría a Luis Martín Santos Rivera por voluntad de su padre, nació en Larache, Marruecos, en 1924. Era hijo de Leandro, médico militar, y de Mercedes. La familia se trasladó a San Sebastián en 1929, donde Luis realizó el bachillerato junto con su hermano Leandro en el Colegio Santa María Marianistas. Estudió la carrera de medicina en Salamanca, se licenció en 1946 con premio extraordinario y cursó el doctorado en Madrid, a la vez que trabajaba en el CSIC como cirujano, aunque acabó especializándose en psiquiatría en Madrid. En la capital, trabó amistad con los intelectuales y escritores reunidos en los cafés Gijón, Gaviria, Hespérides y Gambrinus, entre otros Rafael Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa, Alfonso Sastre y Juan Benet. En 1950 estudió en Alemania y al año siguiente fue nombrado director del Sanatorio Psiquiátrico de San Sebastián. Se casó en 1953 con Rocío Lafón, con la que tuvo 3 hijos. Se integró completamente en la vida donostiarra y participó en la llamada Academia Errante, un foro de debate creado por la inquieta intelectualidad de los españoles de los años 60 que buscaban nuevos caminos de expresión diferentes a los cauces habituales. Entre finales de los 50 y principios de los 60 fue detenido en varias ocasiones por hacer propaganda del entonces clandestino Partido Socialista Obrero Español, en el que llegaría a ser miembro de la Comisión Ejecutiva. En 1962 publicó su única novela, Tiempo de Silencio, que lo consagró como una de las voces más importantes del siglo y renovador absoluto del realismo imperante. La novela tuvo que ser publicada con 20 páginas censuradas. La originalidad de Tiempo de Silencio no está en el argumento ni en sus componentes sociales, sino en el tratamiento y la elaboración artística de la novela. La obra fundamental supera la estética de la novela social, en la que recupera los tópicos de la Odisea de Homero. Al año siguiente de publicar la novela, se murió su mujer Rocío, a causa de un escape de gas, y el escritor cayó en una depresión. El escritor tuvo también una muerte fortuita el 21 de febrero de 1964, en Vitoria, a causa de un accidente de tráfico. Póstumamente se publicaron varios libros suyos por su editor y amigo Carlos Barral. La misma editorial publicó la novela Tiempo de Destrucción, en 1975, que era la obra que estaba escribiendo cuando murió. Algunas de sus obras son Tiempo de Silencio, Tiempo de Destrucción, El Amanecer Podrido, El Combate de Santa Casilda y Condenada Belleza del Mundo. El protagonista de la novela es Pedro, un joven médico investigador en el Madrid de finales de la década de los 40. La compleja situación económica y social impide el avance de las investigaciones sobre el cáncer que realiza con una cepa de ratones. Estos ratones habían sido traídos desde Estados Unidos y no se había podido mantener un ritmo de reproducción superior al de su muerte. Su ayudante en el laboratorio, Amador, había regalado meses antes algunos ejemplares a un pariente suyo, el Muecas. Este ha logrado criar estos ratones en su chabola con ayuda de sus hijas. Pedro y Amador acuden a esa chabola para comprar algunos de esos ratones y poder continuar con las investigaciones. Tras esa visita, Pedro entra en contacto con los bajos fondos de Madrid. A medida que transcurre el libro, nos vamos encontrando con multitud de descripciones en las que nos habla de la sociedad de aquel entonces y de la inmensa pobreza en la que estaba sumida España en los años 40. Además, hay muchas diferencias sociales. Muecas vive en una chábola en un ambiente en el que todo son drogas, prostitución, delincuencia y mala vida. Pedro vive medio aislado en una pensión con 3 generaciones de lo que había sido la viuda de un héroe. Es allí donde se le emparejará con Dorita, una joven rubia muy guapa, nieta de la dueña de la pensión. Él, junto a su amigo Matías, quien destaca por su alta situación económica, recorrerán las ciudades e irán de bares y a burdeles, donde se emborracharán y vivirán numerosas aventuras. En una ocasión, van a casa de Muecas por la noche y allí conocerán a un alemán que dice ser pintor de arte neoexpresionista. Los lleva a ambos a su estudio, a observar sus obras de arte. Mientras Pedro sale de juerga con Matías, la abuela se lamenta de que el primero no se fije en su nieta. Su vida no ha sido nada fácil, rodeada de malos hombres que se aprovechaban de ella. Es aquí donde aparece doña Luisa, la dueña de un burdel
muy frecuentado por Pedro y Matías. Esa misma noche, al llegar borracho al hotel, Pedro se acuesta con Dorita. A la mañana siguiente, el Muecas lo va a buscar a la pensión para decirle que el estado de salud de su hija Flora es muy grave. A partir de ese accidente, Pedro se verá rodeado de diversas dificultades. Cuando Pedro llega, se encuentra con una situación catastrófica en la que Flora está en una situación moribunda y perdiendo mucha sangre. Flora estaba embarazada de Cartucho, un canalla que no es capaz de asumir su paternidad. La pobre acaba muriendo a manos de Pedro, quien pretendía cortar la hemorragia. Lo que Pedro no sabe es que el aborto ha sido provocado por el propio padre de la criatura, Muecas. Sin declarar la muerte de Flora, ocurrida en extrañas circunstancias y sobre la que Pedro no tenía autorización para realizar la intervención, este se refugiará en el burdel que suele frecuentar, donde un policía irá a buscarlo y lo llevará a comisaría, donde permanecerá encarcelado como presunto culpable de la muerte de Flora. Tras las declaraciones de Pedro, todo parece indicar que él es el culpable. Mientras tanto, Matías se va movilizando para buscar un buen abogado. Gracias a Roberta, la madre de Flora, Pedro estará en libertad, ya que la joven estaba muerta cuando él llegó. Sin embargo, debido al gran escándalo que deriva de esta noticia, Pedro será expulsado del trabajo y destinado a empezar una vida nueva. Decide casarse con Dorita, pero esta será asesinada por Cartucho, quien quiso pagar su odio hacia Pedro. Tras esto, el protagonista se desmorona, viendo cómo todos sus sueños se desvanecen. La historia acaba con Pedro en un tren que se dirige a un lugar lejano, aceptando la nueva realidad y su vida cambiada por un estúpido accidente.